Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, quisiera hablar brevemente de la distorsión de las energías masculinas o el origen de la violencia. El origen de la violencia, el origen del crimen, la razón del ataque, el detonante del conflicto, como los queramos llamar. Eso se da porque hay una distorsión de unas energías masculinas, generalmente. Este asunto pues realmente para mí es fundamental hoy en día, ¿no? Comprender esto, comprender cómo distorsionando nuestras energías masculinas, nuestro potencial masculino, nuestros valores propios de la mentalidad masculina, como los queramos llamar, y esto lógicamente está en todos, seamos mujeres u hombres, aunque los hombres generalmente pues lo manifestemos más, manifestemos como acontece con las energías femeninas al revés, ¿no? Que generalmente lo más común es que lo manifiesten más las mujeres, estas energías, ¿no? Pero bueno, lo que quiero aclarar es que cuando hablo de energías es una manera de referirme a algo, ¿no? Algo a un abanico de ideas, de potencial, de algo latente. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de ángeles, de chakras, no, estoy hablando de algo que razonablemente podemos comprender. Bueno, buscando energías, buscando distorsión de las energías masculinas en Google, curiosamente no encontramos ninguna referencia, ¿no? Ninguna página, nadie se le ha ocurrido que las energías masculinas puedan distorsionarse. Solamente había una referencia a una página en inglés de un tipo que estuve escuchándolo un rato y tenía un poco... Él era crítico con la propuesta optimista que hacían algunas personas, ¿no? De que estamos en un buen momento, y él decía que no, que esto es el apocalipsis, viene el apocalipsis, vienen energías negativas. O sea, este tipo de personas que realmente no aportan nada nuevo, ¿no? Porque la mentalidad apocalíptica, eso ya es lo propio de las religiones convencionales, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? También al subrayar estas ideas de que vienen tiempos horribles, lo que hacen es expandir esa idea, arraigarla más, ¿no? Con lo cual siempre será mejor ser positivos y compartir entusiasmo, compartir una visión optimista. Siempre será mejor que compartir una visión catastrofista que ya excusa la violencia. Eso no aporta nada. Pero bueno, desgraciadamente a algunas personas lo único que les mueve es provocar, compartir negatividad, que es lo que llama la atención de muchas personas, desgraciadamente, como en tantas ocasiones ya he hablado, ¿no? Y eso es lo que permite que creen sus negocietes, ¿no? Que vendan esos libros apocalípticos, pero que eso no aporta realmente nada, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir a lo que iba. Distorsión de las energías masculinas. Esto es fundamental en este tiempo, ¿no? La comprensión de cuáles son esas energías, esos valores, ese potencial, porque, por ejemplo, incluso las mujeres hoy en día se da en muchos casos que manifiestan mucho estas energías, ¿no? Ya os comentaba en el vídeo marzo, el mes de las mujeres, ya os comentaba como marzo más bien es un mes propio de energías masculinas, ¿no? Y por eso se da esas movilizaciones del 8 de marzo. Por ejemplo, ¿no? Esas reivindicaciones, todo eso tiene algo de expresión, manifestación en las mujeres de unas energías que podríamos llamar masculinas, ¿no? De las energías yang. Y en cambio en mayo, en el mes de mayo, sí que vemos más esas energías femeninas, ¿no? Donde ya vemos el esplendor de la primavera pues empieza a manifestarse, ¿no? Paradójicamente no es casualidad de que en muchos países, en España también, el Día del Padre sea precisamente en marzo y el Día de la Madre sea precisamente en mayo. El Día del Padre es cuando comienza la primavera y el Día de la Madre, el Día de la Maternidad, es cuando la primavera comienza a llegar a su esplendor, ¿no? Que es cuando se aproxima la mitad del mes de mayo, ¿no? Bueno, quería hablar de este tema porque es muy importante, ¿no? La violencia se da, el ataque se da fundamentalmente porque hay una distorsión de impulsos masculinos. ¿Y por qué se da esa distorsión? Pues generalmente se da esa distorsión porque hemos sido educados en que se dé.
desde que venimos al mundo e incluso antes, desde que estamos ya en el seno de nuestras madres, porque a partir de ahí ya somos seres sintientes, seres que perciben, seres que se educan. Los bebés aún no nacidos ya tienen esa capacidad de educarse. Todo nos afecta, igual que a las plantas les afecta la forma en que las tratamos, ¿no? De esto hablaba el padre Mundina, ¿no? Que era un religioso católico. La manera en la que tratamos a las plantas les afecta en su progresión, en su desarrollo vital. La manera en la que el amor, por la falta de él, con el que tratamos a las plantas, tiene consecuencias en esas mismas plantas. Pues lo mismo acontece con los bebés aún no nacidos. La manera en la cual nos referimos a ellos es percibida por ellos. Un bebé no nacido es algo vivo que está latente en el propio cuerpo de su madre, ¿no? Pero que ya está insinuando una personalidad propia, que ya está individuándose poco a poco, incluso antes de venir al mundo, ¿no? Bueno, sobre este tema, en cierto sentido, había hablado ya en el vídeo Sanar la Sociedad, que hice ya hace aproximadamente un año, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que lo veáis si queréis, ¿no? La distorsión de las energías masculinas, en la cual hemos sido educados, se nos educa en esa distorsión. Madres y padres, aunque no sean conscientes de ello, lo que hacen es volcar en sus relaciones con sus hijos e hijas, volcar esa frustración personal que tienen consigo mismos, frustración que es consecuencia de la culpa arraigada a través de mucho tiempo, y eso es lo que determina que se nos eduque en una distorsión de las energías masculinas. ¿Cuáles son las energías masculinas? Pues por ejemplo, para que me entendáis, lo masculino es aquello que busca algo específico, ¿no? Por ejemplo, como el toro con el capote. ¿Veis el toro con el capote? Cómo se centra en algo. Eso es muy positivo muchas veces, cuando tenemos que enfocarnos en algo. Esa minera, esa también, por ejemplo, una forma de distorsión es la mirada lujuriosa del hombre sobre el cuerpo de una mujer. Es algo que esa mirada lujuriosa no valora, no estima, no considera como valioso aquello que está siendo deseado. Porque ahí ya se ha distorsionado el deseo, se ha distorsionado una energía masculina, se ha distorsionado la capacidad de amar. Entonces, como os comentaba en este ejemplo, el toro que se enfoca en el capote, y eso le cuesta la vida realmente, ¿no? Porque el mal toro, como dicen los taurinos, el mal toro tiene todavía ciertas opciones para alguna posibilidad de conservar la vida, ¿no? Pero el toro, esa voluntad de jugar y de enfocarse en el capote rojo, es lo que al final le cuesta la vida al animal, ¿no? Y por eso ese poema tan famoso de Miguel Hernández, ¿no? Que dice de Miguel Hernández, el poeta alicantino, como el toro he nacido para el llanto y el dolor, tal y tal y tal, ¿no? Este tipo de poemas que compara al toro como con lo masculino, mientras que el torero es lo femenino, ¿no? De hecho, habéis visto esos alardes, ¿no? Ese pose que tiene el torero. A menudo tiene mucho de femenino, ¿no? Nos recuerda a las modelos, a las danzarinas, a las deportistas de natación sincronizada. Tiene mucha feminidad. No estoy diciendo que los toreros sean mariquitas, estoy diciendo que tiene mucha feminidad todo ello, ¿no? Bueno, yo de los toros ya os he hablado muchas veces de que no tiene sentido, ¿no? Hoy en día que convirtamos la tortura, el maltrato y la ejecución de animales en un espectáculo, ¿no? Y afortunadamente cada vez son más personas las que no asisten a este tipo de espectáculos, ¿no? Pero bueno, ese no era el tema de hoy. Simplemente os quería poner un ejemplo de cómo el toro manifiesta esa masculinidad, enfocándose en algo preciso. Eso tiene como consecuencia que desechemos el contexto. Y eso es lo propio de la feminidad, de unas energías más femeninas. No desechar el contexto. Recuerdo hace años que estaba yo haciendo senderismo y me encontré un becerro enorme, pero era un becerro, una cría de las vacas, y empecé a escuchar las vacas gritando, mugiendo, ¿no? Detrás mía, ¿no? Y empezaron a correr detrás mía.
¿Qué les pasaba a las vacas? Las vacas temían de que yo le hiciera daño al becerro. ¿Por qué temían? Porque efectivamente, desde mi punto de vista, ellas ya saben que tarde o temprano van a ejecutar a ese becerro y van a vender sus vísceras, ¿no? Entonces ellas tienen ese temor y pensaron que yo era el malvado que venía a ejecutar esa... Entonces se vienen hacia mí, pero no hacen como el toro. Lo que hacen las vacas es rodearme, me rodean para asustarme, ¿no? Y no tendrían ningún reparo incluso en atacarme, ¿no? En darme con el lomo con la voluntad de proteger a la cría, ¿no? Afortunadamente el becerro cogió por otro camino y ya las vacas se fueron detrás de él, ¿no? Pero lo que quiero poner en este ejemplo es ver cómo la mentalidad femenina actúa de otra manera, independientemente de que lo masculino y lo femenino estén tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Como ya os comentaba al principio. No quería alargarme mucho. La intención de este vídeo es subrayar cómo la distorsión de las energías masculinas son las que condicionan, las que determinan que haya violencia en el extremo en el que se da. Se han escrito muchos libros, muchas utopías, las escribió Platón, las escribió Tomás de Aquino, en el cual pues se nos habla de sociedades ideales, ¿no? Pero generalmente en estas utopías no se nos habla de sociedades perfectas. Se nos habla de sociedades en las cuales las energías masculinas ya no son distorsionadas. En una sociedad en la cual las energías masculinas no sean distorsionadas, es difícil que se dé la violencia, el crimen, el ataque. Se puede dar, pero en un sentido muy... En el sentido en el que, por ejemplo, las mujeres manifiestan la violencia. ¿Hasta qué punto las mujeres manifiestan la violencia? Vamos a hablar de este tema seriamente. ¿No es cierto que las cárceles del mundo están llenas de hombres y que hay pocas mujeres? ¿Quiénes ejercen generalmente la violencia? Claro, la ejercemos los hombres, pero también porque tenemos la potestad de hacerlo. Estamos más expuestos a hacerlo. Si yo me peleo con una mujer y vemos el uso de la violencia física como algo normal, pues obviamente la mujer está en una situación mucho peor que yo. Eso es evidente. Eso no lo puede negar nadie. Entonces, cuando se da esta distorsión, generalmente somos los hombres los que causamos un mayor perjuicio social. Es cierto que somos los hombres los que vamos a las cárceles, como antes os comentaba. Muchas veces las cárceles están llenas de... Ya esto me remito al vídeo que hice sobre abolicionismo penal, en el cual os hablaba de cómo muchas veces las cárceles están llenas de personas marginales, ¿no? Personas que han tenido problemas con la droga, personas que han sido ya educadas o maleducadas para ejercer la violencia, el ataque, el delito, el crimen. Con lo cual, y cuando estos delitos los ejecutan personas de las élites, de las clases privilegiadas, pues ellos disponen de los mejores abogados, ellos disponen de los mejores recursos, influencias por eso se da aquí en España que hubo un tipo enganchado a las drogas que se llevó toda su vida en la cárcel y nunca hizo un delito grave. ¿Por qué? Porque nació en un barrio marginal, no por otro motivo, ¿no? Pero bueno, como os comentaba, somos los hombres los que vamos a las cárceles, somos los hombres los que somos reclutados para los ejércitos. Pero fijaos que nosotros tenemos la capacidad. Allí donde todavía hay servicio militar obligatorio, nosotros tenemos la potestad de negarnos. Este tema es complicado de hablar, ¿no? Porque generalmente una vez que hemos sido educados en la distorsión de esas energías masculinas, lo que hacemos es defender esa propia distorsión. Creamos un personaje que defiende la propia distorsión y quien nos invita a trascender, aquel que nos invita a trascender esa distorsión que hemos hecho, lo vemos como si estuviera en combate contra nosotros. No nos damos cuenta de que tenemos miedo de privarnos de aquello que hemos ido edificando sobre esa misma distorsión. Porque pensamos que después no nos va a quedar nada, nos va a quedar culpa solamente. Somos hijos de la culpa. Una sociedad violenta es una sociedad hija de la culpa. Si no hay culpa, no hay ataque. Si no hay culpa, no hay distorsión de energías masculinas. Otra cosa es que una vez que estamos tan metidos en ello, esto lo decía el propio Jesús. El propio Jesús decía
Yo no he venido a sembrar la paz. Desgraciadamente he venido a sembrar discordia, para que este mundo arda. Ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque eso es lo que hemos decidido nosotros. Hemos creado una sociedad de conflicto, de ataque, de miseria, de guerra. Y ahora nos aferramos a las ideas que nos han condicionado a crear esa sociedad así. Y lo que hacemos es mantenerla, lo que hacemos es darle continuidad. Entonces ya solamente nos queda, desde las palabras del propio Jesús, la destrucción total. ¿Y qué es lo que acontece, por ejemplo, en las guerras mundiales? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La degradación total. Millones de niños muriendo. Por eso os hice el vídeo sobre mayo del 68, ¿no? En el cual os hablaba principalmente de cómo los niños que habían nacido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban a su juventud, se daban cuenta de que no pueden delegar en los estados, que no pueden delegar en poderes mundanos, en la banca, en la prensa, en la aristocracia, en la burguesía. No pueden delegar en nadie. Ellos son tan peligrosos como cualquiera. Pueden forjar guerras horribles, con lo cual ya no reconocemos esos poderes como lo que alberga la solución a nuestros problemas. Y ese era el mensaje principal de los años 60. No nos representan. Necesitamos transformar la sociedad. Necesitamos revertir la realidad en la cual nos desenvolvemos. Lo que pasa es que desgraciadamente al final apareció la droga, la frivolización de la sexualidad, etcétera, etcétera, que fue lo que tomó protagonismo en esos años 60. Y al final todo lo evasivo hizo sombra sobre lo que verdaderamente tenía un valor, que era la voluntad de transformar la sociedad, transformándonos a nosotros mismos. Las mujeres el 8 de marzo pues han salido a la calle con un ánimo reivindicativo. ¿Por qué? Porque están tomadas por energías masculinas. Quieren... es paradójico, ¿no? Ellas combaten al patriarcado, pero al mismo tiempo manifiestan energías masculinas, que son las que manifiestan con esa voluntad de lucha. De esto os hablaba en el vídeo que hice titulado "La agresividad es un valor patriarcal". La agresividad es un valor patriarcal. También en otros vídeos os he hablado de cómo el patriarcado no tiene nada de negativo, no tiene nada de malo. El patriarcado es complementario con el matriarcado. El único problema es el problema de nuestras manos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la derecha es tan hábil, tan sabia? ¿Y por qué la izquierda no? En mi caso, a veces es lo contrario. ¿Por qué? Porque así lo he decidido yo y así lo estoy decidiendo permanentemente. Porque estoy minusvalorando parte de mi cuerpo físico, y que a su vez es reflejo de una realidad mental. Si yo le otorgo valor a aquello que durante tanto tiempo he estado menoscabando inconscientemente, pues lógicamente ampliaré mi realidad. Como os comentaba en el vídeo "La agresividad es un valor patriarcal", os hablaba de lo que es la agresividad. La agresividad bien encaminada serían energías masculinas bien gestionadas. No se trata de reprimir emociones, no se trata de que no te enfades cuando alguien te enfade, cuando alguien te provoque, cuando alguien te contradiga, cuando alguien te ataque. No, se trata de gestionar tu respuesta de la mejor manera, desde una forma que no distorsiona tus energías masculinas. Entonces, bueno, resumiendo, la distorsión de las energías masculinas se nos da porque hemos creado un paradigma, un patrón, un fundamento de nuestra realidad basado en la negación de nosotros mismos, basado en un vacío que hay que compensar. Y decir eso es decir distorsión de energías masculinas, por ejemplo, también. Ya esas energías no se expresan de manera natural, de manera fluida. Y una vez que nos hemos educado o maleducado en esto, como os comentaba al principio, inconscientemente lo que hacemos es proteger nuestro personaje, proteger lo que hemos inventado. Entonces nos podemos llevar toda la vida recreándonos en ese error, porque tenemos miedo de que si perdemos lo que hemos edificado, nos quedemos sin nada y solamente quede la culpa, como también os comentaba anteriormente. Entonces la solución a esto es observarse y tomar conciencia de ello, sin que ideas de culpa, sin que el ego, o como lo quieras llamar,
saque partido de esas conclusiones. Como le pasa al Dr. Jekyll, ¿no? El Dr. Jekyll tiene ese monstruo que está reprimiendo en sí, y en lugar de observarlo, comprender, sacar conclusiones, trabajar en cómo trascender eso que ha estado reprimiendo en sí, el monstruo cada vez se va haciendo más gigante hasta que lo devora, hasta que ya el Dr. Jekyll está subyugado por Mr. Hyde. Hyde, que significa lo oculto, la sombra, ¿no? La sombra, como bien habla Jung, ¿no? La sombra no tiene por qué ser algo monstruoso, pero a veces lo es, ¿no? Junto al hecho de esa distorsión de esas energías masculinas, se nos da la característica de vivir al revés. El sentido de la vida es expansivo, y nosotros somos vida, es decir, somos expansión, somos incondicionalidad. A partir de esta idea poderosa tenemos relaciones verdaderas, tenemos relaciones auténticas, y si no la tenemos, pues entonces vivimos al contrario. Queremos robar desde afuera lo que compense ese vacío. Entonces ya vivimos de una manera centrípeta, de una manera centrada en el ego. Es un poco la progresión en la vida es en espiral, pero es la espiral que, por ejemplo, hace el pajarillo cuando gira, cuando vuela, que yo lo he visto en más de una ocasión, cuando vuela en contra del viento. El pajarillo va avanzando en espiral, en contra de la propia fuerza del viento. Esa es la espiral razonable, pero nosotros convertimos esa espiral en un remolino autodestructivo, ¿no? ¿Habéis visto esos remolinos que se dan cuando hay esos maremotos, ¿no? Que engulle todo, ¿no? Puede provocar un naufragio, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con nuestra vida. Hacemos de esa espiral un remolino en el cual nos autodestruimos, en lugar de reconocernos en esa espiral de progresión que es el sentido natural de la vida. Y esta idea de la espiral es muy importante, ¿no? Porque muchas personas, cuando quieren transformar su vida, cuando quieren trascender malos hábitos, por ejemplo, les parece que les resulta muy trabajoso, ¿no? Y no se dan cuenta de que verdaderamente todo en este mundo es neutral. Entonces, lo importante, lo que es fundamental, lo que es esencial para ti es la relación, el valor que tú tienes con todos los elementos. Comer, hacer el amor, descansar, sentirte orgulloso, por ejemplo, lo que sea, todo eso no tiene nada de malo. Enfadarte no tiene nada de malo. Esas son tus emociones que te permiten moverte por el mundo. Pero esas emociones son creaciones de un fundamento educativo. Y puede ser la aceptación o puede ser ese vacío que busca compensar, ¿no? Y entonces las relaciones compensatorias que inventamos, que creamos, ya no tienen esa virtud expansiva que es propia de nuestra naturaleza. En fin, espero que os haya llegado mi idea. La distorsión de las energías masculinas, o el origen del crimen, o la razón de la violencia, o el detonante del ataque. Fijaos, si no hay esta distorsión, no hay ataque. Si no hay distorsión de energías masculinas, no hay ataque. Es imposible que haya ataque. Puede haber reproche, puede haber discrepancia, pero no hay ataque, porque el ataque se da cuando yo quiero compensar un vacío en mí. Y a través del ataque encuentro una vía para intentar llenar ese hueco, llenar ese vacío, llenar esa nada en la que me hallo. Fijaos que la filosofía de muchos existencialistas está basada en esto. Ellos dicen, la nada nos escupe, somos nada, somos vacío. Pues si piensas eso, pues ya te estás condicionando a estar en combate con tus semejantes para llenar esa nada que crees ser. No eres la nada, eres el todo, eres el universo infinito, eres la plenitud, eres la perfección. Y la imperfección humana, como ya os he dicho en muchas ocasiones, forma parte de esa perfección. Bueno, pues esto es todo por el momento. Quería reflexionar sobre este asunto que desde mi punto de vista es de actualidad, ¿no? Porque vemos que en nuestras sociedades hay mucha tensión
Y hay mucha tensión porque hay distorsión de energías masculinas. Y lo expresan las mujeres y lo expresamos los hombres. Y por lo tanto, una vez que se ha dado esa distorsión, la consecuencia es el ataque. Y un ataque destructivo. La solución, pues como os comentaba anteriormente, observarse, sacar conclusiones, ser auténtico, sincero y honesto con uno mismo, sin permitir que ideas de culpa lleven las riendas, y entonces se podrá dar la transformación que empieza en ti. Cuando tú te transformas, pues tú ya estás predeterminado a enfocarte en aquello que está sintonizando con esa nueva identidad que estás creando para ti. Por eso, cuando creamos una identidad basada en la negación, lo que hacemos es enfocarnos en lo negativo, en personas que maltratan, en personas que critican. Todo lo interpretamos de la manera más negativa. Entonces, lo que hacemos es darle continuidad a esa sociedad que vemos que es tan injusta, ¿no? Bueno, espero que mi reflexión personal os haya servido. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.